La belleza del saludo. Cuenta una historia que un hombre trabajaba en una planta empacadora de carne. Un día, terminando su horario de trabajo, fue a uno de los refrigeradores para inspeccionar algo. Se cerró la puerta con el seguro y quedó atrapado dentro del refrigerador. Golpeó fuerte la puerta y empezó a gritar, pero nadie lo escuchaba. La mayoría de los trabajadores se había retirado ya a sus casas y era casi imposible escucharlo por el grosor que tenía aquella puerta. Llevaba 5 horas en el refrigerador al borde de la muerte. De repente, se abrió la puerta. El guardia de seguridad entró y lo rescató. Después de esto le preguntaron al guardia a qué se debió que se le ocurrió abrir aquella puerta, siendo que eso no es parte de su rutina de trabajo. Entonces el guardia comenzó a explicar. Llevo en esta empresa trabajando 35 años. Cientos de trabajadores entran a la planta cada día, pero él es el único que me saluda en la mañana y se despide de mí en las tardes. El resto de los trabajadores me tratan como si yo fuera invisible. Hoy me dijo hola en la entrada, pero nunca escuché un hasta mañana. Yo espero por ese hola, por ese buenos días y por ese hasta mañana o un adiós cada día. Sabiendo entonces que todavía no se había despedido de mí, pensé que debía de estar por algún lado del edificio. Así es que comencé a buscarlo y finalmente lo encontré. Cuando era niño pertenecía al movimiento Scout. Ahí nos enseñaban, entre otras cosas, la importancia de la buena acción, que consistía en realizar todos los días actos generosos y nobles, como recoger algún papel en la calle y echarlo en el bote de la basura, ayudar en la casa a lavar platos, cuidar la fauna y la flora, ayudar a alguna persona anciana o impedida a cruzar la calle, etc. Me gustaba mucho cumplir esa tarea. Un día, caminaba por la calle y vi a un perro tirado en plena vía sin poder moverse. Estaba herido. Un carro lo había atropellado y tenía rotas las 2 patitas traseras. Los vehículos le pasaban muy de cerca y mi temor era que lo mataran porque era imposible que él solo pudiera levantarse. Vi entonces una gran oportunidad para hacer la buena acción. Y como buen Boy Scout, detuve el tráfico. Me dispuse a rescatar al perro herido y ponerlo a salvo para después entablillarle las patitas. Yo nunca había entablillado a nadie, pero en el manual de Boy Scouts decía cómo hacerlo. Así es que, con mucho amor y entrega me acerqué a él. Lo agarré, pero me clavó los dientes en la mano derecha. Inmediatamente me llevaron a la sanidad y me inyectaron contra la rabia, aunque la rabia por la mordida no se me quitó con la vacuna. En fin, durante mucho tiempo no entendí por qué aquel perro, al que yo había ayudado, me había mordido, si lo único que yo quería era salvarlo y no hacerle daño. No sabía qué era lo que había pasado, no me lo podía explicar. Yo quería ser su amigo, es más, pensaba curarlo, bañarlo, dejarlo para mí y cuidarlo con mucho amor. Esta fue la primera decepción que sufrí por intentar hacer el bien.
aunque por aquel entonces no comprendí lo que realmente había pasado. Es decir, que un perro le haga daño a alguien que lo maltrata es tolerable, pero que el perro muerda a quien lo quiera ayudar, para mí fue inaceptable. Pasaron muchos años, hasta que, por azares del destino, mi vida se volvió un poco más espiritual. Y fue entonces cuando me di cuenta de que aquel perro que me mordió cuando yo era niño, no fue quien me mordió. Quien me mordió fue su herida. Ahora sí lo entiendo perfectamente. Cuando alguien está mal, cuando no tiene paz, cuando su alma está herida y recibe amor o un buen trato, esta persona muerde. Pero él no es realmente quien causa el daño, sino su herida. Entonces, comprende el malestar de las personas que te rodean. Cuando alguien te grita, te ofende, te critica o te hace daño, no lo hace porque te quiere un mal, sino porque está herido. Está herido en el alma. Se siente mal o algo malo está pasando por su vida. No te defiendas ni lo critiques. Más bien, compréndelo, acéptalo e intenta ayudarlo. Ocho verdades de la vida. Número 1. No existe la mala suerte. Existen las consecuencias de las malas decisiones que tomas. Número 2. Cuando empezamos a caminar tropezamos una y 1000 veces. Pero al final el resultado es exitoso. Logramos andar. Lo mismo sucede en todos los aspectos de nuestra existencia en los que los fracasos son necesarios para que podamos llegar a la meta. En el fondo, son ellos los que le dan valor a lo conseguido. Número 3. Para aprender no es necesario cometer errores. Esa es solo una excusa que los tontos usan para justificar sus limitaciones. Número 4. La televisión, redes sociales, incluso la música se ha encargado de minimizar de manera exagerada las excusas y síntomas de las enfermedades mentales. Por eso el mundo entero está desinformado y tienen una imagen errónea de lo que son, causando que quienes realmente estén enfermos sean ignorados, subestimados y abandonados a su suerte. Número 5. No le temas a los que aparentan maldad, pues solo son fingidores. Los verdaderos malos siempre mantienen un perfil bajo y son los últimos en los que pensarías al escuchar la expresión mala persona. A los que realmente debes temerles es a los que fácilmente se camuflan en un rebaño de ovejas. Número 6. Si la manera en que piensas, hablas y actúas no está perfectamente sincronizada y concordando entre sí, probablemente solo seas un charlatán y un fingidor. Número 7. Varios suelen pensar que las personas con las que se relacionan no influyen en la forma de actuar, pensar o hablar, o que no tienen nada que ver contigo. Todo eso es mentira. Tu círculo social es lo que más habla de ti, pues
pues ellos son tu reflejo. Número 8. Vivimos en un mundo que cada vez hace que los seres humanos sean más débiles. O si no, mira a tu alrededor y date cuenta de la crianza de los padres en la actualidad, de la irresponsabilidad disfrazada de libertad, de todas esas máquinas, aplicaciones, profesiones o cosas que tenemos para hacernos la vida mucho más fácil y que ni siquiera tengamos que esforzarnos para conseguir algo o siquiera pensar en las consecuencias antes de hacer lo que sea. La mayoría viven demasiado acomodados desde el nacimiento. Esa comodidad es precisamente la que hace al ser humano débil e incapaz de enfrentar incluso lo más común e insignificante. Número 9. Los medios de comunicación promueven una tontería cultivada como una postura que no solo sea aceptable, sino laudable. Número 10. Dejarás de ser tratado como un objeto hasta que tú dejes de actuar como si fueras uno. Número 11. La vida se encargará de destruirte, hacerte indestructible o ambas. Eso depende de cómo tú elijas. Número 12. Si lo único que tienes para ofrecer es tu dinero o tu físico, sirves únicamente como un cajero o como una prostituta. Así es que no debería sorprenderte el hecho de que solo te den 3 vueltas y automáticamente te manden directo al demonio, después de darte el uso que se te puede dar. Número 13. Las experiencias te hacen más sabio que los mismos años. Número 14. Para ser realista, primero tendrás que haber vivido una casi infinita lista de dificultades complejas. Número 15. Sacrificarse por los demás no tiene ningún sentido. ¿Has escuchado la frase, yo hago todo por ti y tú no lo valoras? Por lo general, junto con ella sigue la respuesta, ¿y quién te ha pedido que lo hagas? Es verdad, nadie te pide que hagas nada. Número 16. A ninguno le pondrán un monumento en el trabajo. Está bien ser comprometido y dar lo mejor de ti, pero no sobrepases tus límites. Tarde o temprano te encontrarás frente a frente con una verdad triste. Tus colegas estarán conscientes de que te esfuerzas demasiado en absolutamente cualquier trabajo y entonces serán más duros contigo. Y en el momento en que estés arruinando tu salud por una ardua carga laboral, tus superiores estarán con toda tranquilidad sentados viendo sus redes sociales, tomando una taza de café, mientras ven en internet su próximo destino turístico. Número 17. Nadie puede transformar tu vida como solo tú puedes hacerlo. Para lo bueno y para lo malo. Las decisiones son de uno mismo y aunque haya gente que pueda influir, depende únicamente de ti. La dirección que tomes en la vida y cada cosa que hagas no depende de tus padres, no depende de la escuela, no depende de la iglesia, depende de ti. ¿Conoces a alguien que siempre se está quejando de la vida que tiene, de la economía, del gobierno, de su jefe, de todo lo que tiene y no tiene? Alguien que siempre se absuelve de todo y lanza sus responsabilidades y consecuencias en hombros de otros. ¿Los conoces? Asumir el papel de víctima es lo más cómodo. Quizás seas tú o alguien de tu familia.
o un amigo. La verdad es que casi todos evitan a toda costa aceptar que la mayoría de las cosas que les pasan es por culpa de ellos mismos. Y más del 95% de la población no está feliz con su vida y están esperando que otra gente o entidad, como el gobierno, empleadores, seguro social u otros, resuelvan sus problemas, porque ellos no creen o no aceptan que ellos mismos sean quienes deban hacerlo. Número 18. Quien no arriesga, no avanza. Si temes fracasar, no asumirás los riesgos necesarios para alcanzar tu meta. Por ejemplo, no vas a hacer esa llamada importante porque tienes miedo de ser rechazado. O bien, no renunciarás a tu trabajo sin futuro y no apostarás por emprender tu propio negocio porque tienes miedo de quedarte sin el poco dinero que tienes. Solución: interioriza ahora mismo que el fracaso para ti es una condición estrictamente temporal. Si las cosas no salen como quieres o piensas, es solo un revés que, a lo sumo, retrasa tu eventual éxito. En otras palabras, acepta el hecho de que hay veces en las que uno fracasa, pero trata de ver el fracaso como un inevitable y también vital componente de tu camino hacia el éxito. Si te gustaría escuchar más videos como este, recuerda suscribirte al canal. Gracias y hasta la próxima. Cuatro velas se estaban consumiendo lentamente. El ambiente estaba tan silencioso que se podía escuchar el diálogo entre ellas. La primera dijo: yo soy la paz. A pesar de mi luz, las personas no consiguen mantenerme encendida. Y disminuyendo su llama, se apagó totalmente. La segunda dijo: yo me llamo Fe. Infelizmente soy superflua para las personas, porque ellas no quieren saber de Dios. Por eso no tiene sentido continuar quemándome. Al terminar sus palabras, un viento se abatió sobre ella y ésta se apagó. En voz baja y triste, la tercera vela se manifestó: yo soy el amor. No tengo más fuerzas que quemar. Las personas me dejan de lado porque solo consiguen manifestarme para ellas mismas. Se olvidan hasta de aquellos que están a su alrededor. Y también se apagó. De repente, entró una niña y vio las tres velas apagadas. ¿Qué es esto? Ustedes deben de estar encendidas y consumirse hasta el final. Entonces, la cuarta vela habló:
no tengas miedo, niña. En cuanto yo esté encendida, podemos volver a encender las otras velas. Entonces, la niña tomó la vela de la esperanza y encendió nuevamente todas las que se habían apagado. Que la vela de la esperanza nunca se apague dentro de nosotros.